defectos lineales, niños. Vamos a ver otro tipo de imperfecciones en la red, que son los defectos puntuales. ¿En qué consisten los defectos puntuales? A ver, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? Yo, maestra, son Ok. unidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos. Estos efectos pueden ser generados en el material mediante el movimiento de los átomos al ganar energía por calentamiento. Durante el procesamiento del material, mediante la introducción de impurezas o intencionalmente a través de la formación de aleaciones. Ok, gracias. Entonces, si se fijan, estos los podemos generar mediante diferentes ¿qué, niños? Por ejemplo, mediante la solidificación del material, cuando se forma la aleación. ¿Qué más? Mediante el calentamiento del material, ¿sí? Y acuérdense que igual pueden ser intencionales. Ahora, así como diferentes tipos de defectos lineales, tenemos diferentes tipos de defectos puntuales. El primero consiste en una vacancia. ¿Qué es una vacancia, niños? Acuérdense, ¿cómo debe ser la red? En teoría debería de existir una red perfecta, como esta, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo se ve aquí, niños? Constantes. Le falta uno. Le falta un átomo, ¿verdad? ¿En dónde? En el Aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es una vacancia? La vacancia se produce cuando falta un átomo en un sitio normal, como en este caso, ¿ok? ¿Y cómo se crean estas vacancias? Se pueden crear durante la solidificación a altas temperaturas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de vacancias que se quieran generar en un material X o en una aleación X? Con la ecuación de Arrhenius, donde n subíndice V es el número de vacancias sobre centímetro cúbico. Es igual a n por el exponente de menos q sobre rt. ¿Qué es n? Es el número de átomos que hay por centímetro cúbico. ¿Qué es q? Q es la energía requerida para producir una vacancia. R es la constante de los gases, ¿sí? Y T es la temperatura en Kelvin, niños. Entonces, mediante esta ecuación de Arrhenius, vamos a determinar la cantidad de vacancias que queremos generar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces, es un átomo faltante en la red, en pocas palabras. Bueno, otro tipo de defecto es el intersticial. No se ve aquí, aquí está. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es un intersticio, niños? ¿Un átomo extra? No, un intersticio, bueno, imagínense el cubo, ¿sí? ¿Y qué tiene un cubo simple? Tiene átomos en los vértices, ¿verdad? Sí. Y acuérdense que todos son esferas sólidas y están compactados. Pero entre la formación del cubo, acuérdense que hay huequitos, ¿sí? Porque no todos los átomos llenan el 100% del cubo, ¿sí o no? Entonces, esos huequitos que existen entre cada átomo se llaman intersticios, ¿sí? Los huequitos. O es como si fuera aire. Si consideramos a los átomos como esferas sólidas o como pelotitas, y si las juntamos todas, van a quedar huequitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es ese tipo de efectos? Pues que en esos huequitos adicionamos o colocamos otro átomo, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí no hay ninguna red, ¿verdad? Vean, aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Simplemente se colocó un átomo en ese huequito, o pudiera haberse colocado aquí, o aquí, o aquí, en cada hueco. Por eso se llama intersticial, porque los huecos se llaman intersticios. Entonces, en ese huequito
se colocó un átomo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ende, como ese átomo llega y se mete en un lugar donde no le corresponde, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Cómo, perdón? ¿Se van a expandir? O sea, Se van a expandir, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el tipo de defecto intersticial, ¿sí? Cuando se inserta aquí un átomo adicional en esta posición que regularmente está desocupada o está vacía. Por ejemplo, aquí está vacío. También puede haber aquí un átomo adicional. Aquí, ¿qué pasaría si coloco ese átomo aquí? Un átomo grande, ¿qué pasa? Pues igual se va a extender, ¿sí? Se va a expandir esa red, ¿sí? Entonces, en eso consiste el tipo de defecto intersticial. Pero también tenemos un tipo de defecto que se llama sustitucional. ¿En qué consiste el defecto sustitucional, chicos? ¿Qué ven aquí? A ver, alguien que me explique qué ve en esta red. Maestro, ¿no es una impureza en el material? O sea, ¿es un átomo de otro material? Sí, si se fijan, es un átomo ¿de qué? ¿Cuál es su característica? ¿De otro tipo? ¿Cómo, perdón? ¿De otro tipo? Es de otro tipo, pero principalmente, ¿qué se ve aquí? El tamaño, ¿verdad? Si se fijan, aquí se está colocando un átomo ¿de qué? De un tamaño distinto, ya sea uno muy grande o uno muy pequeño, justo aquí, vean. Entonces, ¿qué pasa si colocamos un átomo muy grande? ¿Qué va a pasar? Pues las Se expanden. deforma la red. Igual se va a deformar la red, se va a expandir, pero si se fijan no es lo mismo que el intersticio, porque aquí ese átomo justo se colocó en esta línea de átomos y en el intersticio ¿dónde se colocó? En los huequitos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si en el defecto sustitucional tenemos un átomo más pequeño? ¿Qué pasa? Vean, ¿qué pasó con esta red? Se contrae. Se contrae. Se contrae, ¿sí? Entonces todo eso depende de qué, del tamaño del átomo, ya sea que se expanda si hay un átomo muy grande o que se contraiga si hay un átomo ¿qué? Más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿dudas de estos tipos de defectos, niños? Intersticial, ¿dudas? No, maestra. ¿No? Sustitucional, ¿dudas del tipo de defecto sustitucional, chicos? No, maestro. ¿No? ¿Vacancias? No. ¿No? Ok. Bueno, siguiente tipo de defecto. ¿Qué tipos de defectos estamos viendo, niños? Puntuales. Puntuales, exactamente. Este es un tipo de defecto que se llama Frenkel. ¿Por qué? Porque esta es una combinación o un par de defectos intersticio-vacancia. Díganme, ¿qué es un intersticio? Maestra, Ajá. pero ¿cuál es la diferencia entre la vacancia y el de sustitución? La vacancia, fíjate, la vacancia, ¿qué pasa? Quitamos, es como si quitáramos átomos, ¿sí? Aquí debería de ir un átomo, ¿ok? En esta red. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eliminamos ese átomo, ¿sí? Esa es la vacancia. Ah, ok, y ya no entra ninguno ahí. No, ya no entra ningún átomo, se queda ese hueco, ¿sí? Sí, ¿Y gracias. cuál otro me preguntabas, el intersticio? No, el sustitucional. Yo pensaba que en la vacancia entraba otro átomo, pero no. En este caso no. Ujú. En el otro que les comentaba es combinado, ahí sí entra otro átomo, pero aquí no, aquí se queda ese hueco, ¿sí? Ok, gracias. Sí.
Entonces, les comentaba del Frenkel. A ver, déjenme ver el lápiz. Ok, el defecto Frenkel, acuérdense que les comenté que es una combinación de un par de defectos intersticio-vacancia. ¿Qué es un intersticio, niños? El espacio que hay entre los átomos. ¿Y una vacancia? La ausencia de un átomo. Se sustituye un átomo. La ausencia de un átomo, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí tenemos, vamos a ponerle a este átomo A y B, ¿sí? ¿Cómo están aquí los átomos? Hay una combinación, ¿verdad? De A, B, A, B, A, B, A. ¿Qué tenemos aquí? B, A, B, A, B, A, B. ¿Y qué tenemos aquí? Igual, A, B, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese tipo de defecto? Frenkel. Vean, ¿qué está pasando aquí, niños? Ay, no se ve la animación. Ah, ¿sí logran ver? ¿Qué pasa con este átomo B? Se está desplazando. Se está desplazando. ¿A dónde se está desplazando? ¿Hacia dónde? Un intersticio. A un intersticio, ¿sí? Justamente. Aquí. ¿Qué pasa? Aquí, ¿verdad? Este átomo se desplaza aquí. Entonces, ¿qué pasa? Al quererse meter aquí, ¿qué pasa? Este se recorre hacia acá, como pueden ver aquí, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Está dejando un huequito. Ese huequito que está dejando, ¿qué es? La vacancia. La vacancia, ¿sí? Y cuando ese átomo que deja ese huequito se mete aquí, ¿cómo se le llama? Aquí se está colocando justo en el intersticio, en el pequeño huequito que hay aquí, ¿sí? Por eso decimos que esta es una combinación. Este tipo de defecto Frenkel es una combinación intersticio-vacancia. ¿Por qué? Porque ya no quiso estar aquí, se fastidió, dejó este huequito y se quiso venir aquí con este amigo anaranjado, ¿sí? Entonces, ¿dudas de ese tipo de defecto, niños? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, siguiente. El siguiente es el defecto Schottky. ¿Por qué? ¿En qué consiste este tipo de defecto? Aquí también tenemos una combinación tenemos un defecto con un par de vacancias que son aniónicas y catiónicas, ¿sí? Pero cabe mencionar que este es un par de defectos que solamente se da para materiales que son de enlace iónico. Díganme, ¿qué ven aquí, niños? En este átomo azul, ¿qué es? Un anión. Un anión. ¿Y el átomo rojo? Un catión. Un catión. ¿Y qué tienen? Uno y uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la finalidad de que haya un anión, un catión, un anión, un catión? Igual, como en el anterior que teníamos un átomo AB, 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 y luego BA, BA. Y aquí tenemos que positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí se debe de mantener una carga neutra, ¿sí? Entonces, si falta un anión, debe de faltar ¿qué? Carga negativa. Un No, catión porque ya también. falta una carga negativa. Si falta una carga negativa, debe de faltar una Falta carga una positiva positiva. para que se siga manteniendo esa carga neutra, ¿sí? Entonces, ahí. Si se fijan aquí, ¿qué falta, niños? ¿Qué falta aquí? Un anión. Y un catión. ¿Qué falta? ¿Un anión? Y un Ah, catión. un anión y un catión. Aquí donde yo estoy encerrando este circulito. Ah, y Un un catión. catión, ¿verdad? Entonces, para que sea neutra, ¿qué debemos Quitar un
¿Quitar qué? Un anión, Un ¿sí? anión. Vamos aquí, quitar el catión y por ende un anión para que se siga manteniendo que esa neutralidad, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de defecto puntual, chicos. ¿Cuántos tipos de defectos puntuales vimos? 5. ¿Cuáles son? A ver, vamos a recordar. De vacancia. La vacancia. ¿Cuál otro? Intersticio. Intersticio. Ajá. Sustitucional. 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 ¿Sí? Flecker. Defecto Frankel. Frankel. Defecto Frankel. Y defecto Schottky. Y Schottky. Son los tipos de defectos puntuales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda con este tipo de defectos, chicos? Maestro dijo que este tipo de defectos, No, ninguna. Perdón, ¿me estaban preguntando? sí, ese tipo de defectos para qué se aplicaba, para qué elementos. ¿Cuál? ¿El Schottky? Ajá. Son para materiales solamente de enlace iónico. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta?